Sí, Señor, gracias por este tiempo que nos concedes de poder alabar tu nombre. Ahora queremos meditar en tu palabra y rogarte que tu Espíritu Santo nos ayude a ello, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro deseo sea el prestar atención a lo que tú quieres decirnos, recordarnos, enseñarnos, animarnos, exhortarnos. Confiamos en ti, Señor, que esta palabra tuya, que es viva y eficaz, pues si nosotros la tomamos, la creemos con fe, transformará nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, y podremos, Señor, tener una vida que te agrade y que te glorifique. Gracias por ello, ayúdanos a cada uno de nosotros a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Buena noche. Hay que arreglen ahorita el sonido para que no esté ahí haciendo cosas raras. Vamos a abrir la escritura en el libro de Daniel. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro del profeta Daniel. En el capítulo 1, estábamos las últimas 2 veces que estuvimos por acá, estuvimos estableciendo una introducción, una base para poder entrar de lleno a este libro. En el versículo 1 y 2, ahí veíamos la vez anterior cómo el Señor, dice el versículo 2, había entregado el reino de Judá en manos de los babilonios, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengamos presente. Desde el punto de vista histórico, pues si usted va a la historia, pues va a decir que Nabucodonosor fue el que la conquistó, pero de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, Dios usó esa nación y a ese rey como un instrumento de juicio para traer disciplina al reino de Judá, porque se habían apartado de la palabra del Señor. Ahí como estuvimos estudiando durante todo un buen tiempo el libro del profeta Isaías y Jeremías, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, Dios es soberano. Algo que nos va a enseñar el libro de Daniel es que Dios es soberano sobre todas las naciones, soberano sobre todos los individuos. Y aunque no estamos hablando de un determinismo absoluto, sí sabemos que Dios está por encima de toda nación y de toda persona, ¿de acuerdo? Y que cada quien, cada persona y cada nación pues va a rendir cuentas por sus hechos y por sus omisiones, ¿de acuerdo? En el versículo 3 vamos a ver en esta noche a Daniel y a sus amigos cómo ellos en carne propia experimentaron la cautividad. Dice el versículo 3, y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus eunucos, dice que trajese de los hijos de Israel, una costumbre que tenían algunas naciones que conquistaban a otras, era en un momento dado atraerse, digamos, del talento de aquellos que habían conquistado, que podían representar un beneficio, podían aportar algo al reino. En el caso de Nabucodonosor, pues nos deja ver la escritura que esa fue la razón para que de entre los hijos de Israel que habían llevado cautivos en este primer incursión de Nabucodonosor al reino de Judá, recuerde que hubo 3, dice que trajeron del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Daniel y sus amigos no eran, sin querer caer en categorías sociales, eran personas que eran de una posición socioeconómica respetable. Dice la escritura que ellos eran del linaje real de los príncipes. Entonces eran gente que había estado siendo educada en el tiempo que estuvieron ellos perteneciendo al reino de Judá, pues dentro de las altas más esferas del conocimiento de Jerusalén y de todo lo que implicaba el reino. Era gente preparada desde el punto de vista humano y eran muchachos en quienes dice no hubiese tacha alguna. De alguna manera nos deja ver que aparte de mirar estas cualidades como personas importantes desde el punto de vista del liderazgo, eran también personas que tenían cierto carácter. Entonces desde el punto de vista humano también tenían ciertas cualidades que los hacían aptos para la misión a la que los iba a encomendar el rey Nabucodonosor. Dice de buen parecer, cuando dice de buen parecer, no que fueran así como Brad Pitt o no sé cuál sea su galán preferido. Bueno, para los más viejitos Robert Redford, ¿no? Ya hasta se murió Robert Redford.
Entonces, no sé cuál sea el moderno, pero no está hablando de buen parecer, hablando de lo físico, ¿no? Está hablando de que eran gente, pues ahora sí que educada, deporte, ¿no? Que tenían presencia. Dice, enseñados en toda sabiduría. Está hablando de las letras y de la cultura, de la filosofía de ese tiempo. Dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Pues no nos dice qué IQ tenían, pero pues sí como dicen, le decimos luego coloquialmente, sí les giraba la ardilla, ¿no? Sí les giraba las neuronas, sí las tenían bien puestas, ¿no? Entonces tenían varias cualidades, si usted se da cuenta, ¿no? Ahí enumera bastantes, ¿no? Idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, les hicieron sus exámenes, no sé a cuántos les han de haber hecho examen de todas las naciones que conquistaban, pero ahorita estamos hablando en particular de Daniel y sus amigos, y eran gente muy capaz desde el punto de vista humano. Dice que eran idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y lengua de los caldeos. Ellos, ahorita vamos a hablar un poquito, fueron llevados cautivos, pero no nada más para adornar un lugar, no nada más para estar ahí cómodamente, ¿no? Sino ellos iban a ser asimilados. La intención de Nabucodonosor era que ellos se asimilaran a todo lo que era el imperio babilónico. Por eso dice que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le enseñó el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criasen. Iban a entrar a la universidad, en ese tiempo pues, era una universidad muy prestigiosa, era la famosa Universidad de Babilonia, ¿no? O sea, a lo mejor es como decir hoy Oxford, o como decir el MIT, ahí en Estados Unidos, o como decir Cambridge, o la universidad que usted quiera. Bueno, aquí en México, pues mejor no decimos, ¿no? Para la UNAM, el Poli. Pero la cuestión es que ellos iban a estar 3 años ahí en la Universidad de Babilonia. Dice, para que al fin de ese periodo se presentasen delante del rey. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Entonces, lo primero que quiero destacar con ustedes es entender lo que significa el dolor de la deportación. Sin lugar a dudas, para ellos y todos aquellos que fueron deportados, la deportación fue y es, o sea, actualmente hoy en nuestro mundo, en nuestro planeta Tierra hay gente que está siendo deportada. O sea, ya sea de manera voluntaria que va de un país a otro, como le llamamos migrantes, ¿no? En este tiempo, pero también hay gente que está siendo deportada de manera forzosa o forzada. Y le repito, es una experiencia dolorosa para todos aquellos que la sufren o la sufrieron, como en el caso de Daniel y sus amigos y otra gente más del reino de Judá. El pueblo del reino de Judá y entre ellos Daniel y sus amigos, usted se da cuenta o debemos de entender que ellos fueron desarraigados de su tierra, de su parentela, de sus amigos. Ellos dejaron todo aquello que amaban. Es como si usted ahorita de repente nos toman y nos llevan a donde se le antoje al que nos quiera llevar, donde se le pega la gana, ¿no? Entonces es una experiencia desde el punto de vista humano traumática. Entonces tenemos que tomar conciencia cuando nosotros leemos la Escritura, porque a veces las pasamos así como, o sea, no alcanzamos a veces a razonar y a interiorizar lo que pasa a la gente. Y es importante que nosotros hagamos un ejercicio de trasladarnos en nuestra imaginación a esos momentos, ese tiempo, y tratar de ubicarnos o ponernos en los zapatos de esa gente. Porque a veces sí lo pasamos muy así rapidito y no, Daniel, sí, esto, aquello, pero pues fue un trauma para todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez muchos de ellos, como Daniel y sus amigos, eran parte de ese remanente fiel a Dios. Dios siempre se ha guardado un remanente fiel, como vimos en el libro de Isaías. Y tal vez, seguramente, o muy probablemente, Daniel y sus amigos y otros, pues directamente ellos no habían sido participantes de aquellos males que llevaban a que Dios trajera su juicio sobre el reino de Judá. No sé si me va siguiendo. A veces nosotros llegamos a experimentar situaciones en nuestra vida que pues no están atribuibles directamente a una omisión
o una acción directa de parte de nosotros. A veces pues nos toca ahora sí que de carambola, ¿me va siguiendo? Estamos en nuestra nación, en nuestro país, bajo determinadas circunstancias sociopolíticas y económicas a nivel nacional y a nivel mundial, y pues no estamos exentos de que alguna situación, alguna política de alguien, interna o externa, pueda llegar a afectarnos, aunque nosotros seamos cristianos, ¿me explico? Aunque nosotros estemos caminando, por ejemplo, a lo mejor vamos a hablar de las finanzas, a lo mejor estamos caminando bien en nuestras finanzas y todo marcha, ruedas redondas, ¿verdad? Porque luego hay ruedas cuadradas, ¿no? Pero marcha bien nuestra economía, pero algo ocurre de una situación interna o externa a nuestro país, y pues eso pues nos va a agarrar o nos va a desbalancear en un momento determinado. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, sin embargo, a fin de cuentas, Daniel y sus amigos, igual que otros de ese remanente fiel, pues sufrieron las consecuencias de la invasión de Babilonia, y a veces son cosas que no podemos evitar, cosas de ese tipo. A veces van a venir, como digo el Señor, van a golpear cosas en nuestra casa, ríos, situaciones, tormentas, que están fuera de nuestro control, de nuestro alcance, y pues nos van a traer consecuencias terribles. En el caso de ellos, póngase en el papel de ellos, fueron desarraigados, fueron exiliados, dejaron todo. Y pues imagínense a los padres de estos jóvenes, ¿no? Ellos tenían 17 años, 16 años, estos jóvenes. Imagínense, llega el ejército de Babilonia, imagínense como el Alex. ¿Cuántos años tienes, Alex? 14, 15, que los tomaran y que se los llevaran así, como sucede, ¿eh? Y así, de la noche a la mañana, dejas de ver a tus hijos, a tu hijo, y a tu padre, o a tu madre, a tu familia. ¿Se da cuenta? Es tremendo. Entonces, le repito, en ocasiones suceden situaciones en nuestra vida que pues no van a ser atribuibles a nosotros, pero son situaciones que van a poner a prueba, hablando como creyentes, van a poner a prueba nuestra fidelidad a Dios y van a poner a prueba nuestra integridad, como en el caso de Daniel y sus amigos. Normalmente cuando ocurren estas cosas, pues es donde vamos a demostrar de qué estamos hechos, ¿no? Si somos creyentes que están firmes en la roca, como dijo el Señor, su casa está edificada sobre una roca, pues nuestra casa es como la de los 3 cochinitos, ¿verdad? Que llega el lobo, bueno, menos uno, ¿no? Porque el cochinito constructor sí, ¿verdad? Pero los otros de paja, ¿no? Y llega el lobo y sopla y se cae la casa, ¿no? Entonces, así llega a suceder. La ciudad de Babilonia contrastaba, y eso es algo que está documentado, aunque Jerusalén era una ciudad de renombre en esa región y tenían el templo de Salomón y era un lugar majestuoso, por como lo describe la Escritura. Sin embargo, Babilonia, la ciudad, superaba en grandeza, desde el punto de vista arquitectónico y humano, superaba en grandeza a Jerusalén y a todo lo que había. Jerusalén era una cosa así, Babilonia era enorme. Era espectacular, como le repito, en ella se encontraba lo último en ciencia y tecnología. Pues no sé a qué le suene, ¿no? Como una ciudad del presente, ¿no? Pero era lo último que había, una ciudad portentosa, una ciudad en la que se encontraba, le repito, lo último en ciencia, en tecnología. Era una ciudad también, sin embargo, rendida al politeísmo, rendían culto a un dios que se llamaba Marduk, que era su dios supremo. Practicaban la adivinación y la astrología, o sea que había una combinación de cosas desde el punto de vista cultural que podemos admirar desde el punto de vista humano, pero desde el punto espiritual era cosas terribles, ¿no? Contrarias a lo que Daniel y sus amigos y lo que nos enseña la Escritura, agradables a nuestro Dios. Y nuestras ciudades y cultura no distan de ser muy diferentes de Babilonia. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando vemos Paseo de la Reforma, estamos muy acostumbrados a ver ya tanto edificio, ¿no? Enorme.
A veces cuando vengo de visitar a mi mamá y vengo por el segundo piso ya de noche y tomo el periférico, la parte elevada, pues uno antes de llegar a Reforma ve unos los edificios, así es algo, los ve uno majestuosos, pero ya uno ya está acostumbrado. Cuando viene alguien de afuera se asombran de lo que es la Ciudad de México. Es una ciudad desde el punto de vista histórico, moderno, asombrosa, es digna de asombro, desde todo lo que tienen en sus edificios. La Ciudad de México se conocía como la ciudad de los palacios, ¿verdad? Ve uno Reforma, ve uno los edificios y la gente que viene de fuera pues también se queda admirada. Lo mismo pasaba en esos tiempos y no solamente nuestras ciudades, cultura desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista cultural son, pues no dejan de ser muy diferentes de Babilonia, no dejan de ser muy diferentes de Babilonia. Y Daniel y sus amigos eran hombres en los que, como acabamos de leer, se habían hallado virtudes que les permitió ser candidatos, como decíamos, a ingresar en la Universidad de Babilonia, que era lo mejor de lo mejor en aquella época. Iban a ser educados, como leímos, por 3 años, recibiendo, como también leímos, toda una serie de privilegios. Solamente tenían que participar de algunas cosas pequeñas, ¿no? Como dice la Escritura, tales como la comida y el vino del rey. Pues, ¿qué tanto es tantito, no? Pues digamos, a lo mejor lo vemos así a simple vista, comparado lo que iban a recibir con lo que tenían que estar dispuestos a participar de esas cosas, pues pareciera peccata minuta, ¿no? O cosa pequeña. Ellos iban a recibir instrucción privilegiada, como acabamos de leer, para estar en posiciones privilegiadas. Así era lo que había en ellos. Privilegio, educación, buena comida, buena bebida, uno de los trabajos más buscados en el reino, Silicon Valley, ahí con Elon Musk, en Tesla, en Google, estaba hablando desde el punto de vista tecnológico, ¿no? O en otras compañías grandes, ¿no? Cuando yo recién terminé la carrera, una de las empresas así como que uno tenía así en la mira para buscar entrar era, por ejemplo, IBM. Toda la gente que entraba a IBM, no, pues era así como hoy entrar a Silicon Valley, a Google, no, aunque estábamos en México, ¿no? Era así como decir, no, pues estabas en lo mejor de lo mejor, ya le estoy hablando de hace chorrocientos años, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay con pues, esos privilegios, educación, comida, bebida, uno de los trabajos mejor buscados, remunerados en el reino de Babilonia? ¿Quién podría tener un problema con eso? Pues la respuesta es Daniel y sus amigos, ¿no? Y esto nos lleva a considerar un siguiente aspecto, que es el proceso de la asimilación, del cual ninguno de nosotros está exento. Todos estamos expuestos al proceso de la asimilación, aunque usted no lo crea, a lo mejor ni siquiera lo hayamos concientizado. Como creyentes cristianos o discípulos de Jesús, nos enfrentamos continuamente a una lucha por no asimilarnos a este mundo. De hecho, nosotros venimos de este mundo, del mundo. No estamos hablando del punto de vista material, ¿no? Natural. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, fíjese. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hay corriente de este mundo no se refiere a las personas o a las cosas materiales, se refiere a la filosofía, a los valores, a los principios que gobiernan este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra. O sea, nosotros venimos de ese Egipto, ¿no? Nosotros venimos de una esclavitud del pecado, nosotros venimos de un estado de condenación. Dice,
y haciendo la voluntad de la carne. Cuando habla de la voluntad de la carne está hablando de la naturaleza caída, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esos dos peros, ¿verdad? De Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él es el que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos ha infundido vida. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Igual que Daniel y sus amigos. O sea, ellos eran ese parte de ese remanente fiel que tenía pacto con Dios. Usted y yo, a través de Jesucristo, hemos llegado a hacer pacto con Dios. Tenemos un pacto con Dios, o mejor dicho, Dios ha hecho un pacto con nosotros y nosotros hemos correspondido a ese llamado y también hemos hecho pacto con Él. Ese mundo del cual salimos, amado, ejerce toda su influencia para que regresemos, para que nos amoldemos a su manera de ser, de pensar, de sentir, de actuar, de vivir, que adoptemos sus valores, su filosofía y que vivamos de acuerdo a sus principios y a sus reglas morales. Eso es lo que hace el mundo. De ahí, pues usted sabe todas las corrientes ideológicas que se ciernen sobre nosotros cada día, ¿no? Cada día. Las escuelas, en lugar de convertirse en centros de enseñanza, de educación, donde se forme gente con valores morales, familiares, trascendentales, pues se les ideologiza, ¿no? Ya no se les enseña matemáticas, ahora se les enseña otras cosas, ¿no? Y están formando su mente, su espíritu. Cada día, si ya habíamos avanzado unos grados en nuestro promedio de educación, ya regresamos otra vez a tercero, segundo, ya no sé en qué, otra vez andamos de grado de educación a nivel general, ¿no? Entonces eso es lo que hace el mundo. Sea que estemos en una escuela o aún en una empresa, ¿no? Se trata de transformar el lenguaje, cosas tan simples como la igualdad de género en cuanto a el lenguaje es una manera de que nos asimilemos al mundo. Entonces hay que tener cuidado. Ir contra eso nos puede causar desde el, los. Ahí ya se ideologiza la gente, ¿no? Desde el lugar de decir hermano o hermana, ahora es hermane. Eso es ideologizar. Y eso es buscar amoldarnos a una manera de pensar, desde el lenguaje. De hecho, el lenguaje, eso pues no nos vamos a detener ahorita, es parte importante de lo que es el proceso de la asimilación, transformar nuestra manera de hablar. Bueno, entonces le decía, eso es lo que quiere hacer el mundo, ¿no? Y en su oración el Señor Jesús ahí en el Getsemaní dijo lo siguiente: pero ahora voy a ti, decía el Señor Jesús orando al Padre, hablando al Padre, dice, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice, yo les he dado tu palabra, dice Juan 17, 3 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No es que andemos flotando, ni seamos extraterrestres, ni cosas por el estilo, ¿no? Sino está hablando de lo que estamos ahorita compartiendo, de amoldarnos a los principios, valores, manera de pensar, sentir, actuar, vivir del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Pero es una labor en conjunto. Dios buscando guardarnos, pero nosotros también poniendo atención a su palabra para guardarnos del mundo. Como vamos a ver a través del ejemplo de la vida de Daniel y sus amigos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Ese es un principio que nosotros deberíamos recordar. Ahorita usted va a ver lo que hicieron Daniel y sus amigos. Ellos sabían que aunque estaban exiliados, habían sido deportados a Babilonia, ellos no pertenecían ¿a dónde? O sea, puedes estar tú en Babilonia, pero no ser de Babilonia. Puedes vivir en Babilonia, pero no formar parte de Babilonia. Es algo que a lo mejor nos cuesta trabajo entender. Por eso el Señor decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No nos vamos a regir, no vamos a buscar que nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir, de ver la vida, la familia, los negocios, la escuela, todo, la sexualidad, el lenguaje, no vamos a permitir, si somos creyentes verdaderos, tenemos que ir en contra de esa corriente. Tenemos que hacer conciencia de eso. Cada uno de nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Pablo escribiendo pues, lo mismo, usted ya lo ha oído muchas veces, todos nosotros lo hemos oído muchas veces. Escribiendo a los romanos les dijo lo siguiente, le voy a leer la nueva traducción viviente de Romanos 12, del 1 al 2. A lo mejor aquí usted va a ver la de Reina Valera, pero es semejante parecida. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Por eso las ideologías en las escuelas comienzan por ahí, por cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Un hermano que se llama John Lennox, una parte de su testimonio, él es un matemático renombrado de la Universidad de Oxford, creo que ya está retirado, pero alguna vez cuando él empezaba sus estudios, lo confrontó uno de sus profesores acerca de si podía ser compatible su fe con estudiar en Oxford y la carrera de matemáticas. Y porque él le decía esta persona al profesor John Lennox que esas cosas eran incompatibles. Que no era compatible tener una fe y el estudiar matemáticas. Y bueno, pues el hermano John Lennox, parte de su testimonio es que él no cedió a esa presión y sin embargo es un hombre renombrado y un hombre que es un apologeta, es alguien que defiende la fe en círculos intelectuales de alto nivel, con diferente gente que es de alto nivel. Entonces no es incompatible, pero el mundo piensa que es incompatible, ¿no? A los jóvenes les enseñan que les dan duro y dale con la evolución, la evolución, la evolución, la evolución, la evolución, la evolución, y la evolución simplemente es una teoría, pero la establecen y la defienden a capa y espada como si fuera un hecho comprobado, y no está comprobado. Entonces, hay que tener cuidado. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. O sea, si algo vamos a renovar nuestra manera de pensar es conforme a la palabra de Dios. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios le dio también a Jeremías una palabra de aliento cuando se encontraba quebrantado ante tanta indiferencia a la palabra del Señor. Jeremías fue un hombre que sufrió mucho, ¿verdad?, por causa del Evangelio. Y en alguna ocasión, pues, Jeremías ya así, ya lo vimos en algún momento cuando estuvimos estudiando el libro del profeta Jeremías, quería ya tirar la toalla y le reclamaba al Señor esa situación.
Pero el Señor le contestó en Jeremías 15, 19 al 21, así lo relata Jeremías. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esa es la cuestión, el reto para cada uno de nosotros, no convertirnos a ellos, en todas las esferas de la vida, en todas las esferas de la vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Estas palabras yo no sé si probablemente Daniel y sus amigos la hayan escuchado también, porque usted se va a dar cuenta que Daniel traía uno de los pergaminos que había escrito Baruch, el escriba de Jeremías. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces no es muy improbable que Daniel conociera estas palabras de aliento que Dios le dio a Jeremías y que pues seguramente también alentaron a estos varones, como otras palabras, como otras historias, como otros eventos que ocurrieron en la vida de tantos hombres y mujeres que cuando son confrontados a tomar una decisión si servir a Baal o servir a Jehová, deciden por servir a Jehová, como Elías y la gente de ese tiempo. Siempre usted va a ver la escritura, este es un patrón, ahí le paso este tip. Es un patrón que se repite en la escritura constantemente, desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis 21 hay un patrón constante tiene que tomar una decisión. O estamos a favor de Dios, o caminamos con Dios, o estamos por los Baales, estamos por lo que quiera y mande, ¿verdad? Estamos por el mundo, llámele como quiera, pero siempre tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar decisiones todos los días. Los jóvenes en su sexualidad tienen que tomar, igual que los adultos, ¿no? Pero una decisión con respecto a su sexualidad. ¿Me va siguiendo? Todo lo tenemos, y es ir en contra de lo que el mundo nos dice, ¿no? El mundo nos vende las cosas de una manera diferente. Entonces hay que ir en contra de esa corriente, porque es un proceso de que nos quiere asimilar. El mundo nos quiere asimilar, nos quiere hacer uno con él, para que no nos diferenciemos de ellos. Cuando empieza a haber una diferenciación es cuando la gente respinga. Cuando hay una diferenciación entre nosotros por nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de ser, eso a la gente le hace shock en su mente, ¿no? Y entonces les da curiosidad, a lo mejor después de la curiosidad, pues toman una posición de si te ignoran o se ponen en una posición de confrontación y de estar en contra de. ¿Sí me va siguiendo? Y es importante que nosotros lo tengamos presente. Este proceso de asimilación, una de las cosas que tenía o que era parte de este proceso de asimilación era el cambiar su identidad. Eso nos lleva a este otro punto, como acabamos de leer hace rato. Usted sabe que la identidad es algo importante. ¿Por qué la identidad es algo importante? Porque es la que define lo que somos y cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene una identidad. Por ejemplo, los siguientes aspectos están relacionados con la identidad. Número 1, tu nombre. Aunque haya muchos, ya le he dicho esta anécdota personal, solamente yo conocía como 3 Benjamines, bueno, como 4. Uno que era mi padrino de bautizo cuando fui católico, que ni siquiera supe, pero que se llamaba Benjamín, mi papá que se llamaba Benjamín, y un primo que se llamaba Benjamín, y yo que me llamaba Benjamín. Son los únicos Benjamines que conocía, ¿no? Entonces, pues yo pensé que nada más había esos Benjamines en el mundo, ¿no? Cuando entré a trabajar por primera vez y hubo una persona
Porque ahí en el departamento donde yo trabajaba, pues nada más estaba yo como Benjamín, no había, era un nombre no muy común. Entonces, la primera vez que escuché que se referían a un Benjamín diferente a mi persona, así como que me sacó de onda. Porque yo estaba acostumbrado que solamente escuchar Benjamín mi nombre. Entonces, cuando escuché que a otro le decían Benjamín, como que me causó un shock. ¿Por qué? Porque mi nombre era parte de ¿qué? De mi identidad. La lengua es parte de nuestra identidad. El idioma que hablamos, español, ¿no? O sí, inglés o el que sea. Es parte de nuestra identidad, nos distingue, ¿no? Y hasta, aun cuando hablamos español, pues el español de México es diferente al español de Argentina, ¿no? Y diferente al español de Chile, y diferente al español de Uruguay, y diferente al español de Perú, de Colombia, y así podríamos enumerar todos los españoles, tipos de español que se hablan, ¿no? Puerto Rico, Costa Rica. Y aunque hablamos español y pues, sin embargo, de repente usted oye, aún a los españoles, de repente, depende de la región, como que ahí se da cuenta que no es, al menos no es mexicano, ¿no? Que no es mexicano de aquí de la zona metropolitana. Entonces la lengua es parte de nuestra identidad. Las creencias religiosas, a los mexicanos en general se les conoce que son, ¿qué? Hablando religiosamente, pues como guadalupanos, ¿no? Entonces piensan que todo, porque somos mexicanos, somos guadalupanos, pues no es así. ¿Me va siguiendo? Pero como que es no una regla, pero sí es una cuestión que marca una identidad en general de los mexicanos en cuanto a su creencia religiosa. ¿Se me va siguiendo? O tu orientación vocacional es parte de… Cuando te dicen, ¿eres ingeniero? Pues dices, pues ¿qué me ves los pies chuecos o cómo? ¿No? Porque bromeando y habla de tu identidad, ¿no? ¿A qué te dedicas, no? Tu estilo de vida. Todo eso forma parte de tu identidad. ¿Cómo te vistes? O sea, todos ya tenemos una manera que nos vestimos, un estilo de vestirnos. Por eso dicen que aunque la mona se vista de seda, no se queda porque sí, identidad. Pero habla de nuestra identidad, nuestra manera de vestirnos. Todo eso. Cuando nosotros hablamos algo de Babilonia unos miércoles anteriores, hablando de Génesis 11, decíamos que esa gente de Génesis 11 quería hacerse un nombre, ¿se acuerda? Un nombre famoso. Y comentamos en aquella ocasión que tener una identidad no es inapropiado. O sea, cada uno de nosotros debe de tener su propia identidad. O sea, no hay dos Benjamines como yo, aunque haya muchos Benjamines. ¿Me explico? Lo importante es la manera en que buscamos esa identidad. El problema es cuando lo hacemos, esa identidad, con base en nuestro propio esfuerzo, bajo los principios de este mundo, y dejamos a Dios a un lado. Así que por eso usted ve que una de las cosas que querían hacer los babilonios con esos cautivos era, de entrada, cambiar su identidad, y esto era, como acabamos de decir, una parte importante de la identidad, ¿qué es? El nombre. O sea, no está de barbas, o sea, no está de gratis, no es así sin sentido, que cuando usted ve el versículo 7, dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. O sea, nada más, no es puramente anecdotario. ¿Sí me va siguiendo? O sea, en la escritura nada es anecdotario. Todo tiene una razón de ser. Que no la entendamos o que no la comprendamos es otra historia, pero todo tiene una razón de ser. Y la razón de ser de esto es que los babilonios querían cambiar la identidad. Se va más allá del nombre. Querían cambiar su identidad. Pues también les iban a enseñar la lengua de los caldeos. Les iban a enseñar las cosas de los caldeos. Querían que ellos cambiaran su manera de hablar, su nombre, sus creencias religiosas, su orientación vocacional y su estilo de vida. Por eso
les daban a participar de la comida y del vino del rey. Todo eso está inmerso en esto que acabamos de leer. Entonces, Daniel, y eso lo vamos a ampliar la próxima vez que nos veamos, significa Dios es mi juez, y lo cambiaron su nombre por Belsasar, que significa Bel proteja su vida, o príncipe de Bel. Se va dando cuenta cómo la identidad, y vamos a ampliarlo porque cuando pasamos nada más así de largo, así Daniel, Dios es mi juez, o sea, tiene un significado que Daniel se llamara Dios es mi juez. Hay toda una enseñanza de parte de Dios a través del nombre de Daniel. Ananías, el Señor es nuestra gracia, te cambiaron por Sadrach, que significa mandato de Aku, y Aku era el dios de la luna. Va a haber todos los nombres de ellos, sus nombres originales hebreos estaban relacionados ¿con quién? Con el Dios de Israel. Pero ellos les iban a cambiar el nombre por los nombres que estuvieran asociados con los dioses de los babilonios. ¿Se da cuenta de la importancia de mantener correctamente nuestra identidad? Por eso, si nos vamos a llamar cristianos, esa es nuestra identidad, pues tenemos que hacer honor a ese apelativo, ¿no? Ya sea que nos llamamos cristianos, que nos digamos discípulos de Jesús, o que de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, pero con conciencia, ¿no? Con conciencia de lo que significa esa identidad. Misael, ¿quién es como Dios? Y le pusieron Mesac, que significa ¿quién es como Aku, no? O ¿quién es como el Dios de la luna? Azarías, el Señor es mi ayuda. Y este creo que fue el que la llevó peor, porque dice que le cambiaron el nombre por Abed-Nego, que significa servidor de Nabu, que era hijo de Marduk. Entonces, ahora ya no va a ser el Señor tu ayuda, ahora tú vas a ser siervo de Nabu. Como le decía, ahí aquí vamos a dejarle, cada uno de ellos resaltaba una virtud, un atributo de Jehová, el Dios de Israel. Y los babilonios querían que lo sustituyeran por su dios Marduk. Y como usted acaba de leer en el versículo 1 o 2, si no, léalo en su casa. A fin de cuentas, ¿no acaso Marduk había prevalecido sobre Jehová Dios de Israel? De tal manera que los conquistaron. Esa era la mentalidad de esas naciones en ese tiempo. Entonces, sin embargo, como vamos a ver más adelante, estos hombres se mantuvieron fieles, ya que aunque pues los babilonios le cambiaron sus nombres, pues no cambiaron ni su mente ni su corazón, como vamos a ver. Entonces es importante esto, ¿no? Y esto no solamente es para jóvenes, ¿eh? Usted lee el capítulo 1, léalo con atención, le ruego. Sé que está viniendo los miércoles a este estudio. Lee el capítulo 1 con atención. Y se va a dar cuenta que el último versículo del capítulo 1 habla de Daniel cuando ya era un anciano. O sea que esta fidelidad que mostró Daniel, recién llegado de Jerusalén a Babilonia, cuando tenía aproximadamente 17 años, la mantuvo hasta que él ya se entregó el equipo, ¿no? Que sería despuesito de los 80 años, ¿vale? Entonces, como vamos a ver a lo largo del libro del profeta Daniel. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a ser gente que pues mantiene el pacto que hemos establecido contigo, tú has establecido, mejor dicho, con nosotros, Señor, a través de la sangre de tu Hijo amado que se fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, seguiremos, hay un canto, corresponder a tu amor, a tu fidelidad, a tu entrega. Y ¿cómo hacerlo? Pues manteniéndonos sin mancha en este mundo, Señor. Guardando nuestra mente, nuestro corazón, lo que creemos, los principios, los valores, nuestra manera de ser, de hablar, de actuar, de vivir, conforme a tu palabra, Señor. Este mundo es contrario a tu palabra. Este mundo se rige por diferentes normas, principios, valores.
Y sin embargo, tú nos has llamado, nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, para que podamos ser luz y sal para aquellos que aún todavía se encuentran en esa oscuridad, Señor. Rogarte que tú nos ayudes, Señor, a guardar el pacto, a guardar la identidad que tú nos has dado, Señor. Tú nos has dado un hombre nuevo, tú nos has dado valores nuevos, tú nos has dado una creencia nueva, tú nos has dado una manera de pensar nueva. Ayúdanos a cada día renovar nuestra manera de pensar, de vivir, para hacerlo conforme a tu palabra, Señor. Y pues ayúdanos en la meditación de este estudio para que podamos darnos cuenta de lo importante que es mantener el testimonio, mantenernos en santidad como tú nos enseñas. Gracias por tu palabra en el precioso nombre de Jesús. Amén.